Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este domingo, nuestro culto tradicional del día domingo. Esta vez me correspondió a mí entregar la prédica y quisiera si me acompañan en oración para que el Señor nos guíe en la exposición de la palabra y también abra nuestros oídos, nuestros corazones para que la guardemos ahí y la pongamos en práctica. ¿Me acompañan? ¿Sí? Ya. Padre Santo, Padre amado, en esta hora bendecimos y alabamos tu nombre. Te damos gracias, Padre, por permitirnos aún seguir aprendiendo de ti, de tu palabra. Nos permite seguir reuniéndonos, permites que podamos seguir en comunión. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Guíanos en esta hora en el aprendizaje de la palabra, que quede guardada en nuestro corazón y lo pongamos en práctica. Lo pedimos en el santo nombre de aquel que es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Maestro. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, esta vez quisiera compartir con ustedes un tema que quizá a lo mejor muchas veces la han escuchado, han escuchado prédicas, pero quisiera verlo de un punto de vista más práctico, que son los frutos del Espíritu. Hace unos días atrás escuchaba una devocional del hermano Marcelo Garrido, donde nos hablaba parte del libro donde sale los frutos del Espíritu, que es el libro de Gálatas. Y algo de ello me inspiró para poder seguir este hilito y continuar con esa palabra. Le puse por título al mensaje: por sus frutos los conoceréis, que es una frase que entregó nuestro Señor para reconocer la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y aquí está el versículo base en el cual nos basaremos para esta prédica. Quisiera pedirle aquí a mis ayudantes que me ayuden a leer esta palabra, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bueno, eso es Gálatas, capítulo 5, del 22 al 24. Un poquito para entrar en contexto, esta es una epístola escrita por el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Galacia era un sector que quedaba en el Asia Menor. Son parte de las iglesias que fundó el apóstol Pablo. Como pueden ver, está ahí ubicada al oriente de Grecia, en el sector que actualmente es Turquía. Bueno, ahí junto a otros sectores conocidos como Capadocia, Macedonia, Cilicia, Siria, Mesopotamia. Ahí está Galacia, que era la región donde estaban estas iglesias a la cual Pablo dirigió esta carta. Y ponerlo en contexto también, como dice ahí, dirigida a las iglesias de Galacia, que están en Asia Menor, escrita por el apóstol Pablo entre los años 55 a 60 después de Cristo. Es una fecha estimada. Y a raíz de qué o cuál fue el motivo para Pablo de dirigir esta epístola, fue debido a que el fervor de los Gálatas empezó a enfriarse, producto de la introducción de falsas doctrinas entre aquellas iglesias, específicamente los judaizantes, que estaban promoviendo que debían volver a la ley, debían volver a someterse bajo la ley. Bueno, y el contenido en general de la epístola, por si quieren seguir leyendo o seguir estudiando esta epístola, primeramente hay un prólogo que está del capítulo 1, versículo 1 al versículo 10. Luego, del versículo 1, 11 al 2, 21, Pablo defiende el Evangelio y defiende la sana doctrina, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Después del 3.1 al 5.15,
Pablo llama a permanecer en la fe y en la libertad que es en Cristo. No quedarse esclavo de la ley. Después, en el 5:16 al 6:10, que es lo que vamos a ver esta mañana, las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Ahí nos muestra Pablo cuáles son las fallas, las faltas que está cometiendo la iglesia y dónde debemos poner nuestra énfasis, que son los frutos del Espíritu. Y finalmente un epílogo con el cual finaliza la epístola. Esto es un preámbulo para recién meternos de lleno a lo que son los frutos del Espíritu que salen mencionados ahí, que los acabamos de leer. Si me ayudan de nuevo, ayúdame a leer de nuevo. ¿Cuáles son? Julia, pon aquí, léame acá. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el primero? Amor. Después, gozo. Después, paz. Tercer, cuarto, paciencia. El quinto, benignidad. Muy bien. El sexto, bondad. El séptimo, fe. El octavo, mansedumbre. Mansedumbre. Y el último, templanza. Muy bien. Ahí vamos ahora a revisar cada uno, fundamentado en la palabra, qué es lo que significan y cómo lo podemos poner en práctica. Que es lo que, en el fondo, lo que buscamos, que cada uno de ellos está presente en nuestra vida. Primero, el amor. El amor, estaba revisando el original griego, viene del griego agape, que significa una actitud sincera que busca el bienestar del prójimo por encima de los intereses personales. Con respecto al amor, yo creo que hemos escuchado bastante en nuestra iglesia y hemos aprendido bastante. Somos una iglesia que ama bastante y eso lo demostramos día a día en nuestro interactuar. Y a mí este versículo me encanta y estoy seguro también a ustedes que nuestro pastor nos enseñó en hebreo. No sé si lo recuerdan. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Recuerdan cómo era en hebreo? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el Dios Padre con el cual nos ha amado en forma inconmensurable y al cual el mandamiento dice que lo debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Ese es el primer amor que tenemos que tener en nuestro corazón, el amor a Dios, al Dios Padre que nos da la vida, que nos da todo. Pero también tenemos que demostrar otro amor. Está ahí en Mateo 22, del 36 al 38, cuando le preguntan a Jesús cuáles son los mandamientos más importantes y él rápidamente le responde: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y Jesucristo no podía resumirlo de mejor manera en dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Y eso es lo que busca este fruto en nosotros, que amemos a Dios primeramente y ese mismo amor que Dios nos demuestra, expresarlo al prójimo, a los semejantes a nosotros. En especial a nuestros enemigos, que Dios nos ha pedido que los amemos. Que no discriminemos, sino que hay que amar al propio, al que está con nosotros y también al enemigo. Después, el segundo fruto que debemos dar es gozo. Viene del griego kara, que significa gozo, alegría, grande deleite. En el gozo, ahí se me corrió, está este versículo que está en Juan 15:11, dice: estas cosas os he hablado para que
mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No sé si alguna vez notó la diferencia de antes de conocer al Señor, que usted se alegraba en su vida, se gozaba, pero parecía que ese gozo era efímero, era vacío, como que se daba vuelta a la página o pasaba de un día a otro y se nos pasaba el gozo. Pero este gozo que nos da el Señor es distinto, porque este gozo permanece en el tiempo. Este gozo nos llena más el corazón. No sé si a usted le ha pasado. No sé si recuerda el gozo, por ejemplo, cuando en los días domingos después de la iglesia volvíamos a nuestros hogares con el corazón lleno de gozo. Ese gozo es distinto al gozo mundano. Es un gozo que permanece en el tiempo y que es aún mucho más valioso y más perduradero. Este es el gozo de nuestro Señor, el gozo de saber que tenemos vida eterna, el gozo de saber que estamos con Él, el gozo de saber que Él nos ama, el gozo de saber que Él está con nosotros, que por más solos que nos sintamos, Él está con nosotros cuidándonos siempre. Nosotros tenemos que estar conscientes de que Él nos está cuidando y que Él tiene preparado un lugar especial para nosotros en su reino. Y ese es el gozo con el que tenemos que estar siempre lleno el corazón. Independiente si estamos pasando por un mal momento, un mal rato, el corazón siempre tiene que estar con ese gozo, que es perduradero en el tiempo, que viene del Señor, para que nuestro gozo sea cumplido. Eso es lo que persigue nuestro Señor. Y ahí me gusta este versículo porque habla de una manera especial, de un gozo especial. Dice, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿A quién se refiere aquí? ¿Este versículo a quién se refiere? A Jesús cuando nació. Cuando nació, pero habla de los magos de Oriente, ¿cierto? Que cuando llegaron a Belén, encontraron al niño Jesús, bebé, y le presentaron sus presentes. Ellos tomaron un largo viaje, dejaron todo atrás y juntaron todos sus tesoros y se lo entregaron al Señor. Pero muy importante aquí es que se regocijaron con muy grande gozo, porque ellos sabían a quién iban a adorar. Ellos sabían a quién iban a entregar su tesoro. Y cuando lo vieron, se llenaron de gozo. Ese gozo es el que el Señor nos da. El saber que tenemos salvación, que tenemos un Dios todopoderoso que nos ama grandemente y que nos llena el corazón de gozo. El siguiente fruto es la paz. Viene del griego eirene, que significa paz, tranquilidad. No sé si esta palabra eirene le suena así como a Irene. Bueno, la palabra o el nombre Irene se refiere a la que tiene paz. De ahí nace ese nombre. Tiene relación con la palabra que estamos revisando ahora, que es paz en griego. Bueno, y también, al igual que el gozo que nos da el Señor, también nos da la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta es la paz que nos entrega el Señor, que es distinta a la paz del mundo. ¿Y cómo no va a ser si nuestro Señor es el príncipe de paz, el Sar Shalom, como aprendimos en la iglesia, el príncipe de paz? Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que también es perduradera en el tiempo, no es una paz temporal y efímera, sino que cuando inunda nuestro corazón, Él nos quita y nos quita todo temor, nos quita toda aflicción, y esa paz que no tenemos cómo entenderla, no sabemos cómo poder explicarla, pero el Señor nos la entrega. En Juan 16:33 también nuestro Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción,
pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estas cosas que el Señor nos habló es el Evangelio, es la palabra de Dios. ¿Y para qué la entregó? Para que tengamos paz. Porque mediante el Evangelio la paz llega a nuestro corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no sabemos cómo explicar, que llena nuestro ser de paz. Y bueno, ahí en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí no tan solo estamos expuestos a ser llenos de la paz de Cristo por medio de Él, sino que también a derramar esta paz en este mundo. Aquí nos llaman a ser pacificadores, a llevar la paz a este mundo. Recuerdo hace poco tiempo, cuando empezaron los disturbios sociales, apareció un grupo cristiano que se llamaban los pacificadores, que cuando los niñitos se portaban mal y dejaban las cosas en la vía pública, dejaban todo destruido, todo deshecho, llegaban unas personas a limpiar, a hacer aseo, a poner en orden, y se llamaban los pacificadores. Venían a poner paz donde había guerra. Y no tan solo la parte material, sino que también ellos predicaban de la palabra y mostraban que en realidad el camino no es el mundo, no es de la guerra, no es de pelear, sino que el camino es la paz. Y por eso mismo estamos llamados también a traer paz a este mundo. Esa misma paz con que el Señor nos llena, también entregarla a este mundo, ser pacificadores. El siguiente fruto dice la paciencia. Viene del griego macrotimia. Cuesta un poquito pronunciarla, pero significa paciencia, capacidad de sufrir la adversidad esperando con tranquilidad. Como que parece que deriva de la paz, porque para poder enfrentar la adversidad con paz, con tranquilidad, hay que tener paz. De ahí nace quizá la palabra paciencia. ¿Y qué nos dice la palabra de la paciencia? Dice en Efesios 4, 1 y 2: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí que el apóstol Pablo llama a tener paciencia. Ahí dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Como hijos de Dios estamos llamados si estamos llenos de la paz del Señor, a actuar con esa paciencia, a soportarnos. Muchas veces a lo mejor nos llevamos muy bien con los hermanos, pero con algunos de repente tenemos diferencias y no deberíamos explotar en nuestra manera de ser, sino que debemos, con la paciencia que el Señor nos da, amarnos los unos a los otros. Parece que este es uno de los frutos más difíciles o más escasos en la iglesia. Escucho a muchos hermanos que dicen, no, yo tengo paciencia, soy mecha corta, yo exploto al tiro. Pero en realidad eso no es ninguna excusa. En realidad estamos llamados a actuar con paciencia. Por algo está la palabra, no podemos pasarla por alto. No podemos quedarnos con eso de yo soy así, así nací y así me moriré, sino que tendré que hacerle caso a la palabra, y si a lo mejor a usted le cuesta ser paciente, qué mejor que ponerse de rodillas y pedirle a Dios en oración que le entregue esa paciencia que no la tiene. Siempre recuerdo a mi amigo Joaquín Vázquez, que era diácono en la iglesia, decía que él pedía harta paciencia porque tenía también la mecha corta y siempre decía en broma, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, dámela ya. Sí, era un poquito impaciente, pero bueno, creo que el Señor le ha enseñado y le ha mostrado ser paciente. Aquí puse dos frutos juntos porque en realidad uno tiene que ver con el otro y están bien relacionados, que es la benignidad y la bondad, que tienen la misma esencia pero no son lo mismo.
ahí puse una definición de benignidad que viene del griego krestotes, que significa algo o alguien bueno en esencia o hecho para el bien. O sea, una persona benigna es una persona que es buena en su interior, que tiene bondad, tiene benignidad en su interior, que es buena en sí. Y la otra es bondad, que también viene del griego agatosine, pero que es la acción de hacer el bien. Al principio me costó entender ambas definiciones, pero hay un versículo que lo explica muy bien porque salen las dos definiciones. Y ese versículo está en Lucas, capítulos 10, 33 y 34. Este es el episodio del buen samaritano, donde en el versículo preciso dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. A este pobre hombre que fue asaltado y maltratado, el que menos esperaba que lo pudiera ayudar, lo ayudó, que era el samaritano. Y este samaritano, primeramente en su interior, fue movido a misericordia, o sea, en su interior tenía benignidad. Pero viéndolo como estaba, tomó la acción de ayudarlo, o sea, cuidó de él. Lo vendó, lo curó, cuidó de él y lo dejó en una posada para que se recuperara. Y gastó de sus recursos para atender a este pobre hombre. Esto, entre comillas, igual nos puede mostrar la acción de la fe y las obras. Yo puedo tener muchas buenas intenciones, pero si no se manifiesta en obras, no, la fe es muerta. Como dice la palabra, la fe sin obras es muerta. Yo puedo ser muy bueno en mi interior y anhelar muy buenos deseos, pero si no los hago, si no los manifiesto, de poco sirve lo bueno que sea. Importante es que si somos movidos a hacer el bien, hagámoslo, que se note que esas obras se hagan en nosotros, que incluso dice la palabra que el que sabe hacer el bien no lo hace, él es pecado. Asimismo, estamos llamados a ser benignos y también a cumplir con la bondad, a hacer bondad con nuestro prójimo. El siguiente fruto es fe, que viene del griego pistis, que significa fe, fidelidad, lealtad. Bueno, y de la fe también se ha hablado mucho, hemos tenido grandes prédicas en la iglesia y hemos aprendido bastante. Y este versículo me encanta porque es como la definición precisa de fe que nos entrega la misma palabra, que está ahí en Hebreos 11.1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí mismo, en mismo Hebreos, en el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta es la certeza de lo que se espera. Esta certeza no la trae el hombre de por sí, no la trae de nacimiento. Esta certeza la entrega Dios. Siempre recuerdo un amigo mío que me decía, yo le predicaba la palabra, pero él decía: es que yo no tengo la fe que tú tienes. Sí, yo tampoco. Antes de conocer a Cristo, yo no tenía esta fe. No tenía manera de tener esta certeza de que hay un Dios Padre que está en los cielos y que nos ama. Pero en alguna instancia llegué a esa situación de que alguien me contó del Evangelio. Alguien me contó que teníamos un Señor y un Dios que está velando por nosotros, que está buscándonos. La fe es por el oír y el oír por la palabra. Poquito a poquito ese corazón duro que no creía en Dios fue de a poquito creyendo. Hasta el día de hoy que ya estamos
tenemos toda nuestra vida entera entregada al Señor, con toda la fe. Pero la fe, la verdadera fe, la fe en el Dios Todopoderoso que está en los cielos. También ahí, en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Este versículo que tanto usamos en nuestra vida nos está llamando a cumplir algo que para el mundo es imposible, para el mundo es muy difícil, que es vivir por fe, que es vivir con la certeza de que hay un Dios poderoso que está en los cielos, que nos está mirando, que nos está cuidando, que persigue nuestra salvación, que nos está llamando y que no muchos escuchan. Muchos están todavía perdidos, la gran parte del mundo está perdida y no escucha o no quiere escuchar. Y está ahí perdida. Esa fe es la que nace de nuestro Padre Celestial. Pero nosotros tenemos una responsabilidad de dar a conocer la palabra para que aquellos que no tienen fe la tengan. No debemos quedarnos ahí sin hacer nada. La fe la tenemos, pero resulta que otros no la tienen y tenemos que ir en pos de ellos. Tenemos que ir con la palabra de Dios, mostrarles que hay un Dios todopoderoso en el cielo. Quizá a muchos de ustedes les pasó lo mismo. Algún día en el pasado no conocían a Dios, no tenían fe, pero alguien les contó de la Biblia, alguien les contó de la palabra, alguien les contó del Dios todopoderoso que hay en los cielos, alguien les contó de Cristo. Y de a poquito a poquito fueron escudriñando y ese corazón duro se fue derritiendo y quedando preso en el amor de Cristo. El siguiente fruto es la mansedumbre, que viene del griego praustes, que significa mansedumbre, virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Y el mejor ejemplo de mansedumbre que podemos ver en la Biblia es nuestro propio Señor Jesucristo. Y ahí en Mateo 11:29, versículo bien conocido, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y viendo este versículo uno se da cuenta de que en realidad el corazón duro, el corazón soberbio, el que no es manso ni humilde, en realidad no tiene descanso. Es un corazón que vive atormentado, que vive sufriendo y después de mucho tiempo de golpearse contra la muralla, se da cuenta de que entregándose a la mansedumbre y a la humillación delante de Dios, por fin encuentra descanso. Y ahí nos damos cuenta que toman significado estas palabras. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando éramos no creyentes, andábamos con un alma sin descanso, andábamos agobiados. Después de conocer al Señor nos damos cuenta que tenemos descanso, que tenemos paz, que tenemos paciencia y empiezan a surgir los frutos que mencioné anteriormente después de conocer al Señor. Y el último de los frutos dice templanza, que viene del griego enkrateia, que significa templanza, dominio propio o autocontrol. Encontré esas tres palabras que tenían significado para esto. Y este versículo que está en 2 de Pedro 1, 5, 6 menciona esta misma palabra, enkrateia. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Aquí menciona una serie de virtudes uno tras otro, de tal manera de ir agregando a uno al otro, y uno de ellos es el que se denomina dominio propio. Este dominio propio, esta palabra enkrateia que
que significa templanza. Y templanza significa tener este manejo y dominio propio de nuestro propio ser. Este ser que de repente se pone medio chúcaro, medio desobediente, que quiere volver a la vida de los viejos hombres. Esta templanza es la que nos vuelve a la tranquilidad, nos vuelve a centrarnos y estar unidos por medio del Espíritu al Señor Jesucristo, que es el que nos trae la templanza. Siempre recuerdo también mi hermano Carlos Garrido, le mando un saludo ahí a toda su familia, que siempre él mencionaba esta palabra, templanza, que el Señor le enseñó cómo manejar es la templanza. En alguna vez tuvo un trabajo que le significaba bastante quedar expuesto a estos desórdenes de actitud, y él siempre contaba que el Señor le enseñó a tener templanza. Esto de autocontrol, de no perder el control ante situaciones extremas. El Señor le enseñó a él y siempre cuando éramos diáconos la mencionaba en esa oportunidad. Bueno, y de estos frutos, al final del versículo dice: contra tales cosas no hay ley. Y lo que desprendo aquí es que en realidad de todos estos frutos podríamos decir que no hay límite. Deberíamos ser llenos de estos frutos. Deberíamos ser abundantes en nuestra vida con todos estos frutos. Mientras más, mejor. Por lo general, la mayoría de ellos escasean en nuestra vida. Si nos revisamos a la luz de la palabra, vemos que en realidad siempre en algunos flaqueamos, en otros nos mantenemos firmes, en otros casi no abunda, pero ojalá que diéramos abundantes frutos en nuestra vida. Bueno, y algunas características de estos frutos dice deben abundar en nuestra vida, como les comentaba. También es evidencia de la acción del Espíritu Santo en nuestro ser. Si usted es hijo de Dios, si nació de nuevo, si recibió el Espíritu Santo de Dios, estos frutos tienen que abundar en su vida. Tienen que al menos aparecer. Debe haber un cambio de la vida anterior a la vida nueva en Cristo. Tiene que haber un cambio, tiene que aparecer estos frutos en su cosecha. Tiene que haber este cambio, que si no hay fruto es porque hay algo malo, hay algo raro. No puede haber un árbol sin fruto. Ahí me faltó, dice, refleja las cualidades de Dios en nosotros. Sin duda, todas estas cualidades, todos estos frutos son de Dios. El amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Todos son de Dios, son cualidades que Dios tiene en su ser. Y nosotros las reflejamos por medio de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Si somos de Él, tenemos que reflejar lo que Él es en nuestro ser. Y estos frutos son el reflejo de esa acción en nosotros. Y este versículo a muchos nos encanta. También Jesucristo nos compara a nosotros con un fruto. Dice ahí: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Ahí nuestro Señor Jesucristo nos compara. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, que somos los que damos el fruto. Y si pueden ver ahí, se ve esa uva bien gordita, bien apetitosa, bien jugosa, dan ganas de comérsela. Se ve bastante buena, bastante rica. Y eso es lo que debemos demostrar en nuestra vida, con los frutos del Espíritu. Pero ¿y cómo lo podemos lograr? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera que aquí nos menciona, unidos a Él. Porque si no estamos unidos a Él, así tan íntimamente como la vid y el pámpano, poco el fruto que vamos a dar. Y si ustedes ven en su vida que no están dando muchos frutos, es porque hay algo que está fallando aquí. A lo mejor tiene que acercarse más a Jesucristo.
no está tan cerca. Esta es una verdad y todos los que hemos avanzado en el camino de la fe nos damos cuenta de que es así. Cuando nos alejamos de la fe, empiezan a mermar los frutos y eso nos damos cuenta. Bueno, y otro, también también un versículo que me encanta por la manera en que hace la comparativa de nosotros con los frutos espirituales. Dice así: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Esta es una lección que nos da nuestro Señor y nos compara a nosotros con un árbol frutal que tiene que dar fruto. Si somos buenos árboles, damos buenos frutos. Si somos malos árboles, naturalmente vamos a dar malos frutos. Y dice que por nuestros frutos nos conocerán. Estos frutos son evidentes en nuestra vida, no podemos ocultarlos ni negarlos. Por tanto, si llevamos una vida abundante, una vida correcta, una vida centrada en Cristo, una vida apegada a su palabra, apegada a la oración, siempre con la vista puesta en aquel que es nuestro Señor, vamos a dar buenos frutos. Espero que nadie sea conocido por sus malos frutos. Los que sí son, digamos, que dan malos frutos se notan inmediatamente. No, el Señor, gracias a Dios que el Señor nos hizo así, de ser evidentes en los frutos. Muchos falsos maestros llegan enseñando malas doctrinas, personas que en realidad son lobos en medio de ovejas o que buscan el mal, inmediatamente se notan sus malos frutos. Lo bueno es que en nuestra iglesia somos puros buenos árboles, ¿cierto? ¿Sí? Somos todos árboles que dan bastante buen fruto. Y qué bueno que también el pastor que nos guía, que el pastor que nos dio el Señor aquí en esta iglesia, da muy buenos frutos. Y para muestra, los hermanos, si bien el pastor está enfermo, está hospitalizado, ojalá que vuelva pronto a casa, que se recupere. El resto de la iglesia sigue trabajando, el resto de los frutos sigue dando fruto. La iglesia no depende del pastor, depende del Dios Todopoderoso y del Señor Jesucristo que está en los cielos, que Él es quien nos hace dar los frutos. Si el pastor a lo mejor está enfermo, aparecen los diáconos, aparecen los ancianos y la iglesia sigue funcionando. Y seguirá funcionando hasta que vuelva el Señor de los frutos, el que da buenos frutos. Bueno, no quisiera alargarme más. Con esto espero que una enseñanza haya quedado en su corazón. Espero que si tiene tiempo lea el libro completo de Gálatas, repase todo esto que está aquí. Este video va a quedar disponible para que lo vean más tarde y puedan revisar los versículos. Pero lo importante es que usted ahora se revise en su vida. No se aprenda de memoria tan solo los versículos o los listados de frutos, sino que busque en su vida si están presentes. O busque donde está más flaco, a lo mejor necesita buscar más al Señor, necesita buscar más, apegarse más a la vid verdadera. Así que les dejo esto. Ahora les toca a ustedes seguir escudriñando la palabra. Espero que el Espíritu les haya dado, haya abierto su mente y su corazón, que quede guardada y que podamos seguir creciendo y podamos seguir dando buen fruto, que es lo que nuestro Señor espera. Bueno, los dejo. Que el Señor les bendiga, les guarde. Espero que nos podamos ver pronto. Ya yo creo que anhelamos bastante nuestros cultos de los días domingos, ya lo echamos bastante de menos. Quisiéramos volver a hacer esas bienvenidas, abrazarnos los unos a los otros,
orar juntos, alabar juntos, que echamos bastante de menos, porque así en línea como lo hacemos ahora no es lo mismo. No es lo mismo y ahora creo que ahora entendemos lo necesario que es congregarse, como dice la palabra. Así que el Señor les bendiga, me despido y los dejo ahora para que termine el culto. Amén.